Bienvenidas y bienvenidos al final de este bloque. Gracias por acompañarnos hasta ahora. Sé que ya son pasadita de las 3 de la tarde y que empieza a hacer un poco de hambre. Deseo de corazón que el tema que voy a abordar no les quite el apetito. Yo soy Crisanta Martínez y durante muchos años he trabajado en proyectos sociales comunitarios vinculados a la protección de las infancias. Y no sé ustedes, pero a mí me ronda muchísimo por la cabeza qué pasa cuando una infancia está en peligro. ¿Qué pasa cuando el sistema no sabe qué hacer con ella? O peor aún, ¿cuántas veces creemos que la niñez está a salvo solo porque no estamos viendo el peligro en el que está viviendo? Si algo he aprendido en mis años de trabajo es que el sistema no suele fallar de manera escandalosa. Falla en silencio. Falla cuando llega tarde. Falla cuando no se coordina. Falla cuando una ley existe, pero no contempla la complejidad de la vida real. Y ahí es donde aparecen grietas. Y en esas grietas viven miles de niñas y niños de nuestro México. Pero vámonos por pasos, ¿ok? Porque hoy les quiero hablar de dos problemáticas que están latentes en nuestra sociedad y que desgraciadamente no están de todo resueltas y afectan principalmente a todos los niños de México. Uno de ellos es la institucionalización prolongada en la niñez. ¿Y esto qué genera? Daños significativos y acumulativos en el desarrollo cognitivo, emocional, social y biológico de los menores. Y el otro tema que abordaré será el grooming. Pero también este es el inicio de una cadena de violencias muy desagradables que ninguna niñez, niña, niño o adolescente debería vivir. Y aquí vale la pena hacer una pausa, porque cuando hablamos de estos temas solemos pensar que son casos aislados, que son tragedias individuales o que simplemente no nos están pasando a nosotros. Pero esto no es así. Desde la política, entendida no como partidos, ojo, política no como partidos políticos, sino como la forma en que una sociedad decide, es decir, el derecho a participar en asuntos públicos. Estas situaciones nos hablan de algo muchísimo más profundo. Nos hablan del poder de decisiones y de lo que un sistema está preparado o no para protegernos. Porque un sistema no se define solo por lo que dicen sus leyes, sino por lo que ocurre cuando alguien realmente necesita la ayuda. Y esa ayuda lamentablemente no llega. Y entonces la pregunta deja de ser solo ¿qué está pasando? Y se convierte en algo muchísimo más incómodo. ¿Qué parte del sistema no está sabiendo responder a tiempo? En una ocasión me tocó presenciar algo que todavía me acompaña. Una niña de 6 años no podía volver a casa. No porque no tuviera un hogar, sino porque en ese momento, lamentablemente, ya no era seguro para ella su casa. El ambiente era caótico, había muchísimas voces cruzadas, había papeles sobre una mesa y adultos que estábamos intentando resolver lo urgente. Y en medio de todo ese caos y esa controversia, llegó ese momento que nadie quería nombrar, ese silencio incómodo que pesa. ¿A quién no le ha pesado esos silencios que queremos que avance rápido el tiempo? Bueno, porque mientras nosotros estábamos revisando expedientes a lo loco y llamando de manera desesperada para que nos atendieran, pues los segundos,
Los minutos y las horas avanzaban. Y nos acercábamos a esa pregunta que todos en la sala estábamos evitando. ¿Dónde va a dormir esta noche? Ella definitivamente no tenía la culpa de lo que ocurría en su casa. Pero esa noche no tenía un lugar seguro a donde ir. No había una habitación preparada, no había una luz encendida que esperara su llegada. No había alguien listo para recibirla, contarle alguna historia antes de ir a dormir. Eso no estaba. Y no porque no existieran personas a su alrededor dispuestas a hacerlo, sino porque no existía el marco legal que permitiera hacerlo de manera inmediata. Y créanme, si esa estructura hubiera existido, más de una de las personas que estábamos ahí acongojadas, nos lo hubiéramos llevado a la casa esa misma noche. Fue ahí cuando entendí algo esencial. El problema no está en la falta de voluntad. El problema es la falta de estructura, porque cuando no existe una vía clara para proteger la voluntad, no es suficiente. Y ahí cobra sentido algo que pocas veces se explica con claridad. Ya veremos cuántos de aquí la conocen. La figura jurídica de la familia de acogida. No sé si pueden levantar la mano quien conoce esa familia jurídica, ¿la ha escuchado? Nadie en el auditorio. Y de verdad es que no me sorprende porque de esta es la charla. ¿Qué es una familia de acogida? Pues es aquella que abre su hogar de manera temporal para proteger a las infancias, cuando en su entorno inmediato no es seguro y mientras la autoridad determina su situación jurídica. Recordemos el interés superior del menor, está ahí. Muy bien, y esta es una opción prioritaria antes de la institucionalización. ¿Por qué? Porque la familia de acogida busca preservar el derecho humano de la infancia a un nivel de vida adecuado. Y cuando hablamos de un nivel de vida adecuado, no hablamos solo de un techo o de alimentación. Hablamos de estabilidad emocional, creación de vínculos afectivos, acompañamiento cotidiano, acceso a la educación, salud, protección, pero sobre todo, crecer en un entorno que favorezca su desarrollo integral y su dignidad como persona. Eso es una familia de acogida. No va a sustituir jamás a su historia real, a su familia. Al contrario, la viene a resguardar. Mientras el sistema encuentra una respuesta permanente para ese menor. Y sí, como me gusta hablar de cosas incómodas, quiero decirles que no todas las infancias están protegidas como podemos estar pensando en este momento. Hay niñas, hay niños que no pueden permanecer en sus familias de origen, pero que tampoco pueden ser adoptados. Y tampoco deberían crecer institucionalizados, eso no. Y ahí está la importancia de la figura jurídica de la familia de acogida, en recordarnos que proteger a tiempo también es reconocer una forma de hacer justicia. Porque ninguna infancia debería esperar a que el sistema se organice para poder estar a salvo. Por eso la familia de acogida no es un gesto de buena voluntad, no crean que es eso. Es una respuesta humana y jurídica frente a una urgencia que no puede esperar. Y cuando el sistema falla, en lo presencial, en lo físico y en lo familiar, podemos verlo. ¿Por qué? Porque es tangible. Está aquí, lo percibimos, nos cuentan, lo escuchamos, es tangible. Pero, ¿qué pasa cuando el peligro aprende a disfrazarse de una conversación,
de una presunta confianza o de un videojuego? ¿Quién protege a la infancia cuando la amenaza está del otro lado de una pantalla? ¿Quién lo protege? Aquí aparecen otro tipo de grietas que lamentablemente y de manera acelerada está alcanzando a nuestras infancias, y esas violencias no dejan marcas visibles, ¿ok? Y me estoy refiriendo al grooming. Esta es una violencia silenciosa, digital y sobre todo progresiva, que no siempre es entendida por las familias y mucho menos es detectada por las instituciones. Ojo ahí, eso nos alerta mucho. Con frecuencia, por ello, es minimizada hasta que el daño ya está hecho, ya no hay marcha atrás. Y quiero contarles cómo yo ingresé a trabajar en este tema. Fue a partir de una situación concreta. Un conocido y aliado de la organización que yo dirijo se acercó muy preocupado porque descubrió que en su red de creadores de contenido existía un grupo de personas que solicitaba material multimedia colorado a las menores y a los menores para pasarles niveles en los videojuegos o para darles recompensas. Y eso, pues tanto a él como a mí nos espantó muchísimo, y no por el tema que lleva en el trasfondo, pero sí por la materialidad, porque aunque podría parecer inofensivo para algunos, la verdad es que no lo es, no es ni de cerca inofensivo, todo lo contrario. Por eso decidimos ir a la Procuraduría, al CIPINA, al C4 y a todas las autoridades pertinentes, pues para poder atender este caso. Y sinceramente la autoridad sí mostró disposición para intervenir, pero apareció una realidad aún muchísimo más compleja de lo que podíamos dimensionar en ese momento. Las y los menores tenían miedo de hablar y era necesario que para que el proceso avanzara, las madres, padres o los tutores presentaran una denuncia. Las víctimas no querían contárselo a sus mamás ni a sus papás. Y eso, créanme, que me partió muchísimo el alma, profundamente, porque ahí donde debería de haber confianza para pedir ayuda, ya se había instalado el silencio. Qué lamentable, ¿verdad? Sí, el miedo y la manipulación digital ya había hecho su trabajo. Y ahí aprendí otra cosa muy valiosa, que no basta con que exista disposición institucional. Necesitamos políticas públicas y marcos legales claros, tipificaciones precisas y protocolos ágiles que permitan actuar antes de que el daño ya escale y sea demasiado tarde. Pero también necesitamos algo igual de urgente: campañas permanentes de prevención, educación digital en las escuelas, información accesible para madres, para padres, para tutores y sobre todo formación para que niñas, niños y adolescentes puedan reconocer los señales de riesgo sin sentir vergüenza ni miedo. Eso. Hay que normalizar esa forma de cuidar a nuestras infancias, que se sientan verdaderamente protegidos y que del otro lado no los vamos a agredir, a insultar, nada. Necesitamos crear ese círculo de confianza para nuestras infancias, para que no se detengan ningún proceso penal o judicial solo por la falta de habla. La tecnología avanza todos los días y nuestra capacidad de prevención no puede quedarse estática por esto. Regular no significa solo castigar, significa prevenir, anticipar y proteger. Significa reconocer que el entorno digital también es un espacio donde se vulneran derechos humanos fundamentales y que por lo tanto requieren políticas públicas específicas, presupuesto y coordinación interinstitucional. Cuando el Estado no tipifica con claridad, cuando no armoniza sus normas o cuando no interviene en la prevención, el mensaje que enviamos, la protección parece que pudiera esperar, y no es así.
en materias de infancias, la protección no puede esperar. Y con el paso de los años he madurado el conocimiento que les estoy contando en este momento, estas experiencias que los estoy compartiendo, y me he dado cuenta de algo muy significativo. Tienen el mismo hilo conductor. No se trata solo de una niña que no tenía un lugar a donde dormir esa noche. No se trata de las y los menores que fueron víctimas a través de sus pantallas. No se trata de eso. Se trata de lo mismo. Cuando la estructura no está lista, la infancia queda en medio. Y la voluntad, como ya lo dije al inicio, no es suficiente para atacar o hacer algo por el problema. Se necesita un marco legal claro, con una prevención efectiva y con políticas públicas diseñadas para anticiparnos al daño. El sistema puede llegar después, pero debemos evitar eso. El derecho a un nivel de vida adecuado no puede depender de la improvisación. No puede depender del sacrificio silencioso que muchos hombres y mujeres sostienen día a día. Debería de ser una responsabilidad pública. No puedes depender de que una menor encuentre el valor para ir y hablar con sus papás cuando ya se hizo el trabajo que causó daño. Regular es proteger, prevenir es proteger, nombrar correctamente al grooming es proteger, fortalecer la figura jurídica de las familias de acogida es proteger. Diseñar sistemas que reaccionen antes de que el daño ocurra también es proteger. El cuidado no es caridad, es infraestructura social. Y la pregunta ya no es si el sistema funciona. La pregunta es si está diseñado para cuidarnos a tiempo. Porque cuando el cuidado se convierte en estructura, las grietas se van cerrando. Y cuando decidimos que la protección de las infancias es el centro y no el margen de nuestras decisiones jurídicas y sociales, entonces dejamos de reaccionar tarde y empezamos a construir una sociedad verdaderamente garantista de los derechos humanos. En ese mismo orden de ideas, el sistema no es solo un edificio, no es nada más códigos y leyes, y muchísimo menos es un escritorio lleno de expedientes. El sistema somos todos nosotros, las instituciones que construimos, las decisiones que tomamos, pero sobre todo las omisiones que permitimos. Porque la política no ocurre solamente en los congresos, en las oficinas gubernamentales, en los procesos electorales. También ocurre en la manera en que una sociedad decide cuidar, proteger y responder ante la vulnerabilidad. Participar en la construcción de ese sistema no es opcional. Forma parte de nuestro derecho a intervenir en los asuntos públicos que definen nuestra vida de la comunidad que habitamos. Y si decidimos cuidar, entonces también estamos decidiendo ejercer ese derecho con responsabilidad, conciencia y compromiso. Está en nosotros construir un país en donde ninguna niña ni ningún niño tenga que preguntarse ¿dónde voy a dormir esta noche? O que ningún mensaje digital pueda arrebatarle su dignidad. Como ciudadanía, tenemos que involucrarnos en la protección para que esta no sea tardía, sino una decisión anticipada. Este es el tipo de sociedad que estamos llamados a construir. Todos, los invito. En donde una infancia no crezca con miedo, sino con derechos garantizados. Uno en donde el Estado no llegue después de que ya hubo el daño, sino a tiempo para prevenirlo. Muchas gracias.